¿Alguna vez sentiste que mientras más horas, más difícil se pone todo? ¿Que cuanto más te acercas a tu promesa, más obstáculos aparecen en tu camino? No es coincidencia. Es una señal divina de que algo grande está por suceder. Pero antes de que tu realidad cambie, Dios necesita ver algo esencial, lo que hay en tu corazón. Porque el cielo no entrega tesoros a quien aún no está preparado para portarlos. A veces, el silencio de Dios no es ausencia sino prueba. No es castigo, es preparación. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Esa aflicción que hoy enfrentas no es aleatoria, es una herramienta divina que moldea tu carácter para recibir aquello por lo cual has clamado. Muchos quieren la bendición, pero pocos están dispuestos a pasar por el fuego. Y es justo en medio del desierto que Dios revela su poder. En la escasez, Él enseña dependencia. En la espera, Él moldea la fe. En la prueba, Él separa a los que solo creen con los labios de aquellos que caminan por fe y no por vista. Como dijo el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. No temas si las puertas se han cerrado, si los recursos se agotaron o si incluso te sientes solo en este proceso. Es allí donde Dios trabaja en silencio, no para negarte la promesa, sino para asegurarse de que cuando llegue tú no la destruyas con un corazón inmaduro. Él no quiere darte algo que te aleje de Él, sino algo que te acerque más. Por eso, antes de que tu realidad cambie, Él permite la presión no para quebrarte, sino para revelarte. Y recuerda, cada gran testimonio nació de una gran prueba. No estás siendo olvidado, estás siendo afinado. Tu desierto no es el final, es el comienzo de tu verdadera transformación. Porque cuando Dios permite el quebranto, es porque la gloria está cerca. Antes de comenzar, coloca en los comentarios de qué parte del mundo nos estás escuchando y vamos para el vídeo. ¿Te has preguntado por qué, justo cuando estás a punto de alcanzar algo grande, parece que todo se desmorona? Esa no es una coincidencia ni un simple obstáculo de la vida. Es una estrategia divina. Dios no te lleva directo a la tierra prometida sin antes pasar por el desierto. Porque el desierto no es un lugar de muerte, es un lugar de preparación. Es allí donde se forja tu carácter, donde se revelan tus verdaderas intenciones y donde Dios evalúa si estás listo para administrar lo que has pedido. La prueba no llega para destruirte, sino para transformarte. Lo que a los ojos humanos parece un castigo, a los ojos de Dios es una muestra de amor. Hebreos capítulo 12, versículo 6 lo deja claro, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. La disciplina del cielo no es cruel, es restauradora. Es como el fuego que purifica el oro, quema sí, pero lo deja más valioso. El enemigo quiere que pienses que Dios te ha abandonado. Quiere sembrar dudas en medio de la espera. Pero debes recordar que el silencio de Dios no es ausencia, es observación. Él está viendo cómo reaccionas, cómo decides, cómo caminas cuando no entiendes el camino. Porque la fe auténtica no se demuestra cuando todo va bien, sino cuando no ves salida y aún así decides confiar. Mira la vida de José. Él tuvo un sueño de grandeza, una promesa de parte de Dios. Pero antes de llegar al palacio pasó por el pozo, por la esclavitud y por la prisión. ¿Era injusto? Tal vez a los ojos del hombre. Pero a los ojos de Dios, era parte del diseño. Cada etapa dolorosa lo preparaba para gobernar. Porque si José hubiese llegado al poder sin haber pasado por la traición, la soledad y la humillación, no habría sabido cómo manejar la abundancia con sabiduría. Ese es el patrón de Dios: primero prueba, luego promueve. Primero limpia, luego entrega. Primero forja el corazón, luego confía el tesoro. Y si hoy sientes que estás siendo probado, alégrate. Eso significa que estás en el radar del cielo. Dios está invirtiendo en ti. Está moldeando algo eterno, algo mucho mayor de lo que puedes imaginar. Así que no huyas de la prueba. No reniegues del proceso.
Porque lo que hoy duele mañana será tu testimonio. Lo que hoy te hace llorar, mañana te hará brillar. La prosperidad y la abundancia que has pedido requieren un corazón maduro, firme, rendido. Y eso solo se forma en el horno del quebranto. Allí donde muchos desisten, es donde los elegidos permanecen. Hay un momento en cada proceso en el que parece que Dios simplemente desapareció. Ya no sientes su presencia como antes, tus oraciones no tienen respuesta inmediata y la ansiedad comienza a golpear tu fe. Pero, ¿sabías que los grandes movimientos de Dios siempre son precedidos por un gran silencio? No porque Él no escuche, sino porque está construyendo en lo invisible lo que transformará tu mundo visible. Dios no trabaja según nuestros relojes. Su tiempo es perfecto aunque parezca tardío. En Juan capítulo 11, cuando Lázaro enfermó, Marta y María esperaban que Jesús llegara de inmediato. Pero Jesús se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Por qué? Porque si hubiese llegado antes, Lázaro habría sanado, sí, pero todos habrían visto solo una curación. En cambio, cuando llegó tarde según el hombre, llegó a tiempo para Dios, para resucitar. Y así, todos vieron no solo un milagro, sino su gloria. Ese silencio que hoy enfrentas no es castigo. Es Dios preparando el escenario para un testimonio mayor. Es en el silencio donde tu fe madura, donde tus raíces espirituales se profundizan. Porque cuando ya no tienes respuestas humanas, te ves obligado a mirar al cielo. Y ahí, en esa dependencia absoluta, es donde Dios te encuentra. Isaías capítulo 30, versículo 18 dice: Por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia. A veces el cielo calla para que puedas escuchar lo que realmente hay en tu corazón. Porque en la falta se revela el orgullo. En la espera se expone la impaciencia. En la lucha se ve si realmente crees. Dios no está interesado en darte una bendición que te pierda, Él quiere formar en ti un carácter que sostenga esa bendición por generaciones. Por eso el silencio es parte del trato. ¿Recuerdas a Abraham? Él esperó décadas por la promesa de un hijo. En el camino cometió errores, intentó ayudar a Dios, se impacientó. Pero al final, entendió que la fe no se trata de entender los tiempos, sino de confiar en el Dios del tiempo. Y cuando su corazón estuvo listo, llegó Isaac. No antes, no después. En el momento exacto. Así que si hoy estás en medio del silencio, no temas. Dios no se ha olvidado de ti. Está trabajando donde tú no ves, preparando puertas que no sabías que existían. Y cuando Él hable otra vez, será para entregarte algo que justificará cada lágrima, cada espera, cada noche en vela. Porque sus promesas no fallan. Solo se gestan en silencio. Uno de los principios más poderosos del reino de Dios es este: quien es fiel en lo poco será puesto sobre mucho. Sin embargo, muchas veces despreciamos lo poco porque estamos obsesionados con lo mucho. Queremos abundancia, pero no valoramos lo que ya tenemos en las manos. Y aquí es donde muchos pierden la oportunidad de crecer espiritualmente y prosperar con propósito. Jesús fue claro en Lucas capítulo 16, versículo 10: El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Esto significa que Dios te observa hoy, no por lo que dices querer, sino por cómo gestionas lo que ya tienes. No importa si tu ingreso es pequeño, si tu ministerio es humilde o si tu casa no es la que soñaste. ¿Eres agradecido? ¿Eres diligente? ¿Honras a Dios con lo que ya está en tus manos? Porque el secreto de la abundancia no está en lo externo, sino en lo interno. Es tu actitud lo que prepara el terreno. Es tu obediencia lo que activa el favor. Cuando administras bien una pequeña puerta, el cielo abre otras más grandes. Mira el ejemplo de David. Mientras todos lo veían como un simple pastor de ovejas, Dios lo veía como un rey en entrenamiento. Fue su fidelidad en el anonimato lo que lo llevó al trono. Muchas personas oran por millones, pero no diezman sobre cientos. Sueñan con empresas, pero no son fieles en sus empleos actuales. Anhelan liderar, pero no sirven con humildad. Este desajuste entre deseo y actitud impide que Dios los eleve.
Porque Dios no promueve por ambición, sino por preparación. Y esa preparación ocurre en lo pequeño, en lo cotidiano, en lo que nadie ve. Recuerda lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 25, versículo 21, «Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré». Esa no es una frase decorativa. Es una clave espiritual. Lo poco es la prueba. Es el escenario donde se forja el carácter, donde se mide tu humildad, tu integridad, tu entrega. Quien desprecia lo poco, aún no está listo para lo mucho. Así que mira a tu alrededor. Lo que tienes hoy es sagrado. No es insignificante, es semilla. Y quien honra la semilla cosechará en abundancia. Porque en el reino, la prosperidad no se alcanza por atajos, sino por principios. Y uno de los más poderosos es este: cuando eres fiel en lo poco, Dios te confía lo mucho. La prosperidad que viene de Dios no se conquista con estrategias humanas, sino con obediencia. Hay puertas que no se abren por fuerza ni por talento ni siquiera por fe, sino por obediencia radical. Y muchos creyentes no ven cambios en sus vidas no porque Dios no quiera bendecirlos, sino porque aún no han aprendido a obedecer sin condiciones. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 28, versículo 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. No se trata solo de escuchar, sino de obedecer. No basta con conocer la palabra, hay que vivirla. Porque la obediencia es la señal de que confías en Él más que en ti mismo. Hay personas que oran por provisión, pero no obedecen cuando el Espíritu Santo les dice que perdonen, que den, que suelten, que confíen. No se puede pedir bendiciones celestiales mientras se vive con actitudes carnales. La obediencia no siempre es fácil, pero siempre es recompensada. Abraham no entendía por qué debía sacrificar a su hijo, pero obedeció. Y esa obediencia activó el pacto eterno de multiplicación. La obediencia es una prueba de confianza. Es cuando decides hacer lo que Dios dice aunque no lo entiendas, aunque duela, aunque te cueste. Es la semilla que abre los cielos. Porque cuando obedeces le estás diciendo a Dios: tú eres mi Señor, no mis emociones, no mi lógica, no mi entorno. Y esa actitud de rendición es irresistible para el cielo. El enemigo sabe el poder que hay en tu obediencia. Por eso intenta distraerte, hacerte dudar, racionalizar lo que Dios ya dijo. Pero cada vez que eliges obedecer, estás dando un paso más hacia tu destino. La obediencia te alinea con la voluntad de Dios y te posiciona para recibir lo que nadie más puede darte. Como dice Isaías capítulo 1, versículo 19, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Así que pregúntate, ¿qué fue lo último que Dios te pidió y aún no hiciste? Quizás allí está la clave que desbloqueará tu próxima temporada. No postergues tu milagro por temor a obedecer. Porque cuando decides rendirte por completo, Dios decide respaldarte sin medida. Y ese es el terreno fértil donde florece la abundancia del reino. Después del fuego viene la restauración. Después del quebranto llega la gloria. Porque Dios nunca permite una prueba sin tener preparada una recompensa. Él no te lleva al desierto para destruirte, sino para revelarte quién eres tú, y quién es Él en medio de tus batallas. Todo lo que has vivido, cada lágrima, cada espera, cada silencio, ha estado diseñando una transformación mucho más profunda que una simple respuesta a tu oración. Cuando pasas por la prueba y permaneces, algo cambia dentro de ti. Tu fe ya no depende de lo que ves, sino de lo que sabes. Sabes que Dios es fiel. Sabes que aunque el proceso duela, su plan es perfecto. Sabes que no estás solo. Y eso te da una autoridad que no se puede imitar, una paz que el mundo no entiende, una confianza que no se quiebra. Esa es la verdadera riqueza, la que no se basa en lo que tienes, sino en quién eres en Dios. Mira lo que dice Job capítulo 42, versículo 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Dios no solo restauró lo que Job había perdido. Lo duplicó. Lo honró. Le mostró que el dolor no fue en vano,
que la fidelidad bajo presión siempre produce fruto. La gloria después de la prueba es más dulce porque sabes cuánto costó llegar allí. Porque ahora no solo tienes la bendición, sino también la madurez para cuidarla, la gratitud para honrarla, y la humildad para no olvidar de dónde vienes. Dios no bendice a ciegas. Él recompensa con precisión. Y si has permanecido firme aunque con lágrimas, prepárate. Tu recompensa no tardará. La prosperidad que viene de Dios no es solo material, aunque puede incluir lo material. Es paz, es dirección, es propósito. Es tener puertas abiertas que nadie puede cerrar. Es caminar con autoridad porque ya conociste el valle, y aún así seguiste adelante. Como dice el Salmo 30, versículo 5, el lloro puede durar una noche, pero a la mañana vendrá la alegría. Y esa mañana está por amanecer sobre tu vida. Así que no sueltes la fe. No digas esto no funciona. No pienses que Dios se olvidó de ti. Estás más cerca de tu cambio de lo que imaginas. A veces, justo antes del rompimiento, viene la presión más intensa. Pero es señal de que el cielo está a punto de irrumpir con poder. Y cuando suceda sabrás que todo valió la pena. Porque Dios nunca falla, solo tarda un poco más cuando está preparando algo eterno. El fuego que enfrentaste no fue en vano. Cada lágrima, cada silencio y cada espera tenía un propósito eterno. Hoy, después de este recorrido profundo, puedes ver con otros ojos lo que antes llamabas prueba. Dios nunca desperdicia un proceso. Si Él permitió que pasaras por el desierto, es porque hay una tierra prometida esperándote. Y si hoy estás al borde del colapso, quizá también estás al borde de tu transformación. Hablamos de cómo el silencio de Dios es a menudo una señal de que Él está obrando en lo invisible. Recordamos que la fidelidad en lo poco es la llave que abre los cielos. Entendimos que la obediencia no es una carga, sino una vía directa hacia la abundancia verdadera. Y vimos que después de cada batalla viene una gloria que supera todo lo que imaginaste. No estás siendo castigado. Estás siendo preparado. Así que hoy te pregunto, ¿te diste cuenta de que tu prueba es una plataforma para tu propósito? ¿Comprendiste que el proceso es parte del plan? Y más aún, ¿estás dispuesto a seguir confiando incluso cuando no entiendes? Tu respuesta a estas preguntas puede marcar el inicio de un nuevo capítulo en tu vida. Uno en el que no solo recibas bendición, sino que te conviertas en un canal de bendición para otros. ¿Qué te pareció todo lo que compartimos hoy? ¿Has vivido alguna situación parecida, donde sentiste que Dios te estaba probando justo antes de cambiar tu realidad? Me encantaría leer tu historia. Escribe aquí abajo en los comentarios, porque tu testimonio puede fortalecer la fe de alguien más. Y si este vídeo tocó tu corazón, compártelo con esa persona que hoy necesita una palabra de esperanza. Juntos podemos llevar luz a muchos. Para finalizar con llave de oro, quiero orar por tu vida. Padre amado, te doy gracias por cada persona que llegó hasta aquí. Tú conoces sus luchas, sus procesos, sus noches en vela y los silencios que han cargado en su alma. Hoy te pido que les recuerdes que no están solos. Que cada lágrima ha sido recogida por ti y cada paso ha sido dirigido por tu mano. Fortalece su fe en medio de la prueba. Dales paz en medio del desierto. Y que puedan ver con claridad que detrás del proceso está tu promesa. Abre sus ojos espirituales para reconocer el propósito en medio del dolor. Y que la gloria que vendrá sea mayor que toda aflicción pasada. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.